Buenos días. En esta ocasión vamos a ilustrar la segunda parte de la segunda clase del capítulo 5. Corresponde a representación de información técnica en el curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Esta segunda parte va a ilustrar un ejemplo que corresponde a los modelos empíricos. En este caso vamos a ilustrar el ajuste de esos modelos a través de una línea o curva de los puntos que hemos recolectado en un problema o en un proyecto. En ese caso vamos a considerar tres modelos: el lineal, el potencial y el exponencial. Para el primer ejemplo, el caso lineal. Vemos entonces que lo que vamos a hacer es ajustar los datos ya que obtuvimos en el mundo real a través de mediciones, y que esas mediciones pues corresponden al comportamiento de una variable dependiente de acuerdo a un marco de referencia o variable independiente. Entonces lo que vamos a ver primero es el ajuste, en este caso directo, de un modelo lineal. Entonces tenemos este ejemplo. Entonces aquí está pues el planteamiento del problema, como vimos en el capítulo 4. Entonces ya está planteado el problema. A través de ello pues uno interpreta qué parámetros qué parámetros existen en el problema. Entonces tenemos aquí la velocidad. Entonces la velocidad está registrada en metros por segundo, y nos definen también otra variable, es tiempo. Tiempo se mide en segundos. Entonces, antes de atacar el problema, pues lógicamente hay que conocer los términos, es decir, que antes de entrar a cualquier problema deben conocer de primera mano cuáles son los parámetros o la definición de los parámetros que se tienen acá. Y nos preguntan sobre determinar la ecuación de una recta construida a través de los puntos. Entonces, aquí vamos en el segundo paso, que es construir el diagrama. Pues ustedes en sus problemas van a dibujar la tabla, es decir, colocan los valores, filas, columnas y los datos correspondientes dentro de ella. Aquí ven algo que se relaciona mucho con la tabla, con la gráfica de hecho, y es que aparecen ya las etiquetas que se van a poner en la gráfica. Entonces ya está, otra vez, como habíamos visto en la parte anterior, tenemos tiempo, la variable, el símbolo y la unidad. Y aquí también tenemos como nombre la velocidad expresado metros por segundo. Es decir que en cierta medida ya tenemos de una forma clara cómo atacar el problema. Es decir, vamos a determinar la ecuación. Entonces, el siguiente paso, que es la parte teórica, nos define qué elementos vamos a utilizar. En la parte teórica establecemos que vamos a escribir en qué consiste el método de puntos selectos, en qué consiste el concepto de mínimos cuadrados y en ese caso el lanzamiento de la hipótesis. Es decir, bueno, que si ustedes van a apostarle, como vamos a ver en este ejemplo, el modelo lineal, entonces que es una ecuación o modelo lineal. Pueden ubicar también otra teoría que les sea relevante. Podría ser, por ejemplo, pues qué es velocidad, ¿cierto? Etcétera. Luego, pues entramos a las suposiciones. Un modelo lineal, asumimos linealidad de la ecuación, que se va a utilizar papel, pues dado eso, pues papel
lineal, es decir, utiliza un papel de cuadriculado y algunas otras suposiciones que ustedes establezcan, pues, no sé si ya dentro del mismo problema. Bueno, cosas que ya de pronto el problema ya no les da suficiente información y ustedes consideran que es necesario colocar. Y procedemos a los pasos que vamos a describir a continuación. Entonces lo que tenemos primero es trazar los datos sobre el papel cuadrado rectangular y segundo, seleccionar dos puntos en la línea de tal manera que se van a anotar los valores de estos puntos, es decir, estamos haciendo el procedimiento en papel. Lógicamente, pues en algunos casos, pues no van a tener acceso a una papelería en este momento de una manera inmediata, pero si la consiguen muy bien. Aquellos que no puedan o quisieran hacerlo de forma digital, esta página les permite que está en el módulo está el enlace, pueden ustedes obtener la información que corresponde a una hoja cuadriculada. Entonces lo único que deben hacer acá es colocar que es doblemente lineal. Descargamos entonces la hoja y aquí está, después de visualizarla. Entonces en primera medida pues hay que poner las reglillas. Entonces en este editor de imagen haríamos prácticamente lo que ustedes pueden hacer en papel. Entonces vamos a ver que hay un rango. El rango nos dice que va hasta 40 en este caso y va hasta 188 en la ordenada, en la variable dependiente. Se supone que yo hago un redondeo para definir el rango de la gráfica. Suponemos acá que podría redondearlo a 200 en el caso de la velocidad y probablemente redondearlo a 50 en la escala de tiempo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces el máximo sería aquí 200. Y en el eje X 50. Hacemos el punto de origen 0. Expresamos las marcas. La margen nos da 30 cuadros. O sea que si ponemos aquí el valor de 50, podemos establecer la regla de 1. Y la regla de 1 establece que lo podemos hacer en incrementos de 10. Vamos a tomar 6 marcas para que nos dé exactamente, pues, como son 30, 6 por 5, 30. Entonces podemos utilizar de 6 marquillos para que nos dé los valores exactos de las marcas. 6, 10, aquí, 20, 30, 40 y finalmente 50. Entonces ya queda ajustado. Lo mismo lo vamos a hacer para en las ordenadas. Tenemos 200 y vamos a hacer conteo de marcas. Nos da 40 cuadros. Entonces vamos a dividir. Tenemos 200, que es el rango máximo, dividido entre las 40 cuadrículas, nos da un valor de 5. Eso quiere decir que si yo divido esas 40 cuadrículas entre esos 5 grupos, puedo obtener cuántas cuadrículas hay por grupo o por cada marca. En este caso vamos a agrupar 8 cuadrículas para cada marca. Entonces nos quedarían, en este caso, agrupaciones de 8 cuadrículas para cada marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a empezar a marcarlos 8, 16, 32, 64. Y así vamos a numerar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está exacto. Vamos a numerar las marcas. Entonces ahí sí, nos da 200 dividido entre 5 marcas,
pues nos da 5 grupos, nos da 40. Recuerden que el 5 lo obtuvimos efectivamente haciendo la regla de 3 directa. Vuelvo y repito, 200 entre 40 cuadrículas pues nos da 5. Es decir, que si esos 200 los divido entre 5 grupos, pues me va a dar el número que debo poner en cada marquilla. Entonces empezamos. 40, 80, 120, 160 y finalmente nos debe ajustar a 200. Entonces así ya tenemos ajustados los números y vamos a proceder a ubicar los valores. Pero aquí ya asumimos que es 20, regla de 2. Entonces tendríamos 24, entonces tendríamos 20 y aquí tendríamos 30. Entonces 24 debe ser más o menos por acá. Entonces ese es el valor 0, ponerlo más grande. 0,24. Luego seguimos con 5,33, que el valor que corresponde es este, 33 más o menos. El siguiente es 10,62. Voy a correrlo, porque aquí es 65,70. Entonces 62 debe ser como por acá más o menos. O 15,77. Entonces 77 debe ser alrededor de este valor, 77. Y así sucesivamente. Ya trazados los puntos, entonces recuerden revisar. Entonces aquí tenemos ya visualizado la gráfica. Vamos a reducirlo para que vean entonces cómo quedaría dibujado este ejemplo en la cuadrícula que ustedes tienen. Y en ese caso procedemos a utilizar el método de puntos seleccionados. Entonces lo que voy a hacer es trazar una línea. Vamos a cambiar el color. Procedo a hacer el método de puntos seleccionados y trazo la línea lo mejor posible entre los puntos que consideramos acá. Recuerden, no tiene que tocar todos los puntos, ¿sí? Y ahí está pues, la pericia del ingeniero, mirar cuál es la curva que más puede aproximarse. ¿Listo? Y así quedaría finalizada esa parte que corresponde a definir cuál es el punto selección, cuál es la curva que más se ajusta a los puntos que ya se midieron. Tor selecciona dos puntos. Son 35 y 10,60. Esos dos puntos no necesariamente tienen que estar en la como parte de los puntos, sino sobre la recta. Vamos a ponerlo en otro color también. Comentarios. Vamos a ponerlo como de un color verde. Y así ya selecciono el punto. El autor me dice acá que utilizo el 1060. 1060, entonces 1060. Aquí está. 1060 corresponde a un punto que está exactamente sobre la línea. Fíjense que no, fíjense que en ese caso no corresponde al punto que está de los datos. ¿Sí? Está muy cerca, pero no corresponde. Vamos a hacer el segundo punto, pues, a 35,165. Un poquito más para que ya se me permita moverlo. Ahí está. Bueno, quedó 35,165. 160, 170, 165. Más o menos. Aquí está, otra vez sobre la línea. Ok, entonces
Dados estos dos puntos selectos, entonces ubicamos este punto sobre la recta que correspondería en este caso es 35, 165 y listo. Entonces ya aquí quedaría ubicado el punto que nos queda y volvemos al caso de visualizar la gráfica completa. Así entonces nos queda representado los puntos seleccionados y la línea de estimación de los puntos. Entonces, de acuerdo con el autor, pues ya sabemos seleccionar esos dos puntos. Esos dos puntos corresponden a como hemos dejado aquí en el gráfico, a 1060 y a 35, 165. Entonces procedemos a hacer el ajuste con esos dos puntos. Entonces tenemos x1, y1 corresponde a 10,60 y x2, y2 corresponde a 35, 165. Ok, entonces lo mismo, es un sistema de ecuaciones y de ahí vamos a calcular la pendiente y el coeficiente independiente. Entonces tendríamos y1 igual a m por x1 más b1 más b, perdón, y tendríamos y2 igual a m x2 más b. ¿Sí? Los dos son bajo los mismos parámetros. Entonces si hacemos la resta, tendríamos, podemos hacerla pues a la inversa, pues es más conveniente. Entonces tendríamos y2 menos y1 igual a m por x2 menos x1 y pues aquí quedaría más b menos b y por lo tanto pues estos dos términos pues se anulan. Nos quedaría, como vimos en la parte anterior de la clase, que m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por lo tanto tendríamos que la pendiente sería y2 165 menos y1 60 sobre x2 menos x1. Entonces tendríamos 35 menos 10. Eso nos da un valor de 4,2. ¿Sí? Y lo último, y para finalizar este procedimiento, entonces tendremos b igual a cualquiera de los, a simplemente reemplazar cualquiera de los puntos. Entonces, para hallar b, tendríamos que y1 igual a m x1 más b. Entonces, b sería igual a y1 menos m por x1. O sea que sería igual, b sería igual a y1, sería 60, menos m, que es 4,2, multiplicado por x1 por 10. Entonces recuerden, primero el producto y luego las sumas y restas. Entonces esto nos da 18. ¿Sí? Entonces tendríamos que la ecuación paramétrica, o sea, la curva que ajusta, que interpreta mejor los datos, es una curva lineal cuya función está expresada como y
igual a M y igual a 4.2 x más 18. Y lo subrayo. ¿Sí? También pueden subrayar los valores calculados de los coeficientes en caso de que se los pida. En otros casos hay una respuesta, es un modelo exponencial lineal, entonces pueden poner respuesta, es un modelo lineal, entonces ponen lineal y lo resaltan. ¿Sí? O sea, recuerden que la respuesta debe corresponder adecuadamente a lo que le están preguntando. ¿Sí? Si no le están pidiendo la parametrización, pues no rayen la parametrización, no la marque. Nosotros calculamos aquí en el ejercicio pues y, pero pues ustedes correspondientemente pues le cambian los valores. En la abscisa está t y la ordenada está v, entonces ustedes aquí pues lógicamente van a corresponder al cambio, sería t1, b mayúscula, b mayúscula 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces en el procedimiento recuerden ponerlos con los símbolos que corresponden. ¿Sí? Aquí lo puse de forma muy general, pero dado la aplicación del ejercicio, pues aquí deben poner, en este caso sería B1 menos M por T1. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Okay. Para la herramienta computacional vamos a utilizar la herramienta Excel. Excel me da unas pautas muy interesantes a la hora de resolver estos problemas. Eh, Entonces, revisen la guía de laboratorio que ahí les he dejado, pues un procedimiento, una guía de cómo entrar a Excel y cómo disponer de los números para un ejercicio particular. No es la guía de procedimiento de los ejercicios que van a hacer, sino simplemente una guía que les muestra más o menos cómo manejar Excel y cuando ustedes ya lo tengan una adecuada experiencia a la hora de manejar Excel, ya pueden entrar entonces a realizar la solución del problema. Entonces, en este caso, pues tenemos en esta herramienta de Excel ya los datos dispuestos, como ven acá, y vamos a mostrarles la forma como se hace el ajuste de la curva para estos datos. Entonces, aquí tenemos, primero van a seleccionar los datos y entran a insertar gráfico y hay un gráfico que se llama gráfico de dispersión. Entonces lo selecciona de puntos, no tienen que ser puntos selectos y automáticamente Excel les dibuja la gráfica con las reglas. Por ejemplo, aquí miren que está separado por la regla de 5, 5, 10, 15, 20, 25, mucho más presentable y exacto, claro está. Y de hecho no lo puso hasta 50, lo puso hasta 45. Está bien, ¿sí? Eso ya es el criterio de cada uno. Si ustedes lo desean, pueden ponerlo hasta escala de 50 y dejarlo así. Es decir, pueden dejarlo y pues sí, aquí se ve un espacio, pero pues aquí de todas maneras está muy adecuado y está bien presentado. Sí, me parece que está muy bien. Pues lógicamente aquí faltan las unidades. Sí, aquí falta terminar la gráfica, dejarlo de forma completa con las etiquetas. Lo mismo va a ocurrir en Excel. En Excel pues deben eh, configurar todo pues para que le queden las etiquetas como corresponde. Entonces en el momento que ya definan las etiquetas, puedan incluir las etiquetas, pues lo hacen de esa forma correspondiente. Entonces aquí ponen títulos de ejes, los dos ejes, cambiándolo directamente. Aquí sería velocidad, coma, v, coma, sobre s. Y ahí ya tendría configurado. Entonces lo mismo tendríamos para este otro título. Tendríamos tiempo,
T, S. Y pues si quieren aquí poner B de T, ¿no? O si lo quieren hacer textual, entonces sería velocidad, velocidad, velocidad. El problema establece que es velocidad experimental de un automóvil. Velocidad experimental de automóvil. Entonces ya les queda completa la gráfica. Ahora vamos a mirar el método de mínimos cuadrados que utilizan pues, las herramientas de cómputo. Esta es simplemente haciendo, en esta de Excel es mucho más sencillo, simplemente ustedes hacen clic derecho y aparece una opción que se llama agregar línea de tendencia. Cuando agreguen la línea de tendencia, entonces van a ver varias opciones, varias hipótesis, si es exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. Como nosotros en la suposición pusimos que vamos a hacer una hipótesis lineal, entonces pues vamos a seleccionar lineal. Y aquí más abajo aparece presentar ecuación en el gráfico. Entonces, cuando presentan ecuación en el gráfico va a aparecer el número. Voy a aumentarlo para que se note qué valor es. Vamos a aumentarlo, no sé, pongámosle a 12 para que se pueda ver qué valor es. Entonces aquí tenemos que el valor de la pendiente, o sea, M es 4.3 y vamos a comprobarlo entonces con el resultado. 4.2 es un valor bastante aproximado, pues lógicamente el computador nos va a dar un valor muy aproximado, pues el método de mínimos cuadrados es muy eficiente. Es decir, que nosotros tuvimos un error de una décima con respecto al valor pues, que nos da el elemento de medida, que es mucho más preciso. Y, y nos da 17.6, que redondeados pues nos daría el valor que nosotros calculamos que fue efectivamente 18. Entonces, esa es la segunda parte de lo que correspondería a la tarea de cuaderno. Entonces, ahí se dan cuenta de cómo calcularlo, sus ejercicios de forma manual con el método de puntos selectos y eh, de forma computacional utilizando la herramienta de Excel. En la siguiente parte vamos a ilustrar un ejemplo con una estimación utilizando un modelo potencial. Que esté muy bien.